¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de panadería. Y ya sabéis, si quieres que hacer pan es fácil, este podcast no es para ti. Bien, hoy vamos a hablar de la evolución de la panadería. Vamos a decir que en los últimos años, vamos a decir 5 años, no tanto como 10 o 20, que podríamos tocar el tema, básicamente porque ya hay una edad por delante, pero vamos a centrarnos en los últimos 5 años y sobre todo en lo que nos viene, que no es poco. Bien, la panadería podríamos decir, y sé que es un poco atrevido y más con la que está cayendo ahora, que es uno de los sectores que más o menos hemos ido capeando el temporal. Cuando digo capeando el temporal es, hemos tenido una pandemia increíble que hemos vivido y bueno, pues la panadería afortunadamente ha sido de los sectores que por lo menos ha podido ir trabajando, con todos los matices del mundo, porque evidentemente siempre depende mucho del tipo de panadería que se tenga. O sea, los que han tenido mucha más cafetería o desayunos y tal, pues les ha ido bastante peor. Pero, por ejemplo, la gente que ha vendido en los barrios o en los pueblos, pues ha seguido trabajando con todas las dificultades del mundo, con toda la precaución del mundo, con el riesgo, pero por lo menos ha podido seguir trabajando, que otra gente no ha podido hacer ni siquiera eso. Entonces, cuando creíamos que ya más o menos teníamos superado el tema pandemia y volvíamos un poquito a la normalidad, pues nos aparece toda la circunstancia que estamos viviendo ahora, del tema guerra, del tema social, etcétera, que está haciendo que todos los precios se vayan arriba de una manera que era impensable. Entonces, estamos capeando ahí como podemos el temporal. Sí que es verdad que esto nos está obligando a espabilarnos, entre comillas, como no pensábamos que tuviéramos que hacer, por una razón muy sencilla. Cuando uno está funcionando con normalidad y le va bien, pues no piensa en cambiar, no piensa en modificar cosas, no piensa especialmente en hacer cambios drásticos. Cierto es que esta situación nos obliga a hacer cambios y cambios drásticos, porque no estamos hablando de que haya subido 1 céntimo, 2 céntimos la harina, o un 2% el combustible o la energía, sino que las subidas son brutales. O sea, el que pagaba antes 1.000 de energía ahora paga 3.000, y la harina si valía X, ahora vale X más X otra vez. Entonces, todo eso está haciendo que nuestros costes estén siendo brutales. Y el problema de los costes, y de mencionar la palabra coste, en panadería, como siempre, es algo que es arriesgado. Básicamente porque uno de los defectos que hemos tenido de toda la vida es no calcular los costes. Y eso no hay empresa que lo soporte. Lo que pasa que, bueno, pues hemos tenido unos márgenes que nos han permitido funcionar, vamos a decir, con cierta holgura. Y vuelvo y repito que estoy generalizando, con lo cual siempre habrá con un compañero que dirá, oye, mira, que yo no he funcionado con holgura nunca. Y si te ha pasado eso, que no ha funcionado con holgura nunca, seguramente ahora estarás muy apretado. Porque yo nunca he visto situaciones como las que estoy viendo ahora de compañeros que están trabajando, pero que resulta que cuando llega a final de mes y hacen números, no les salen los números. Y estar trabajando y que no te salgan los números realmente es un problema. Y es un problema porque cuando tienes una empresa, trabajas y no hay beneficios, una de dos, o se convierte en un hobby o se convierte en una ruina. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas situaciones nos obligan a cambios que realmente no teníamos en mente, y no los teníamos en mente porque más o menos, y entendedme en el buen sentido, estábamos acomodados. O sea, acomodados en el sentido de que trabajábamos, funcionábamos con normalidad y, oye, pues que más que menos se ganaba la vida, mejor o peor, pero se la ganaba. O sea, tenía un trabajo, tenía una empresa que le salían más o menos los números. Cosa que ahora, pues los costes y todas las subidas que está viendo hacen que haya un descontrol, por llamarlo de alguna manera, que evidentemente nos complica la situación. Uno de los mayores problemas que veo es que esta situación no es algo que sea pasajero, no es algo que sea coyuntural. Es una situación que va a estar aquí durante tiempo. Y ese tiempo hay que aguantarlo y hay que prepararse, porque si no nos va a comer. Entonces, cuando digo que va a estar aquí tiempo, me refiero a que va a estar aquí 1 año, 2 años o 3 años. Recordad que la crisis del 2008, que todo el mundo se acuerda del 2008, acabó siendo más dura en el 2013 que en el 2008. Entonces,
venimos además de una pandemia, que ya veníamos tocados por defecto. Entonces, si viene uno tocado por defecto y se acentúa el problema con otros factores, independientemente de que los factores se arreglen, y se arreglarán seguro, como todo en esta vida, va a quedar ahí una secuela de un tiempo importante, y eso o nos preparamos o vamos a pasar muchísimas dificultades. Entonces, dentro de esa planificación que tenemos que tener en cuenta, entra todo. Entra el tema de compras de materia prima, entra el tema de cómo ser más productivos, entra el tema en general de planificar cómo vamos a trabajar en los próximos 2 años. Y digo 2 años porque fijaros en una cosa muy curiosa. Antes las planificaciones se hacían a 5 años vista. Y os hablo por experiencia. Yo cuando estaba de director comercial en multinacionales, siempre hacíamos planificaciones a 5 años vista, ¿no? Hacer una planificación a 5 años vista hoy en día es una utopía, por no decir una empanada mental, porque no hay nadie que sepa qué va a pasar dentro de 5 años. O sea, ni Rapel te diría ya qué va a pasar. Entonces, la planificación hay que hacerla, vamos a decir, a corto, y corto me refiero a 1 año, y a medio plazo, que serían los 2 años que os comento, que para mí es lo máximo que soy capaz de prever o de planificar. Pero es importante hacerlo, es importante planificar, porque si no al final, pues bueno, va uno a salto de mata, y el salto de mata siempre es peligroso. Recordaros que mi eslogan es pensar, amasar y crecer. O sea, hay que pensar antes de empezar a trabajar, hay que pensar cómo está mi empresa, hacia dónde va el mercado. O sea, todo eso tengo que planificarlo para poder poner los medios necesarios, primera, para hacerme más productivo y que mejoren mis costes, y segunda, para ser más competitivo. En el tema de actualizarse, fijaros en una cosa muy curiosa. Los que me conocéis de tiempo ya lo sabéis, pero para los que no me conozcáis, o sea, yo el tema de redes sociales o cualquier historia de estas, hasta hace 3 años era impensable. O sea, ni me gustaban, siguen sin gustarme, ¿no? Pero al final está claro que tienes que ponerte a ello. ¿Por qué? Pues porque ya es un canal de comunicación que llegas a muchísima gente, y es una forma que, bueno, pues se ha actualizado. Pues entonces, si se ha actualizado y todo el mundo la utiliza, tienes que actualizarte y ponerte a ello. Y en eso estamos. Pues ya tengo Instagram, Facebook. Entonces, todas esas redes sociales, o lo que estoy haciendo ahora ya con los podcasts, que es una forma de actualizarse. En mi caso, con el tema de la asesoría técnica, pues es una forma de llegar a más colegas. Y para un panadero, ¿qué es actualizarse? Pues evidentemente empezar a revisar todo el tema de costes de materias primas, todo el tema de las compras, todo el tema de la productividad diaria, cómo ser más efectivos. Muchas veces confundimos el tema de productividad con cantidad, y no tiene nada que ver. O sea, ser productivo no significa hacer mucho. ¿Por qué? Pues porque al final yo voy a hacer lo que vendo. No voy a hacer 10.000 piezas más, porque entonces me las comería yo con papas. No sería productivo, sería ruinoso. Ser productivo es hacer las piezas que venda en el menor tiempo posible, con los menores recursos posibles. Eso es ser productivo. Y muchas veces ser productivo son pequeños detalles, ¿eh? No hay que irse a grandes cambios, no hay que irse a buscar lo rocambolesco. En el día a día, el problema que tenemos, ¿cuál es? Que si llevamos 20 años haciendo una cosa igual, no nos vamos a dar cuenta de que realmente podemos ser más productivos, porque para nosotros es lo normal como lo estamos haciendo. Pero si os paráis y lo analizáis un poquito, seguro que veréis formas de trabajar mucho más efectivos, mucho más productivos. Vuelvo y repito, el tema de los costes va a ser algo que sí o sí vais a tener que empezar a hacer. Sí o sí tenéis que saber exactamente cuánto cuesta cada uno de vuestros productos, porque si no, os vais a encontrar como me pasa con muchos compañeros, ¿no? Que me dicen, es que no sé si subir 2 céntimos, 5 céntimos o 10 céntimos. Claro, no saben si subir eso, porque realmente tampoco saben exactamente cuánto incide la subida de la luz, o cuánto incide la subida de la harina, o cuánto incide cualquier otra materia prima que le haya subido, que normalmente son el 95%. Entonces, si yo no sé cuánto incide en mi coste, no sé cuánto tengo que subir para no perder. Además de eso, hay otro factor, que es el factor miedo a la subida. Evidentemente, cuando tú le dices a un cliente que le subes 10 céntimos una barra, pues vamos, es que te da miedo a ti, porque dices, es que el cliente me va a colgar.
tengo que deciros que lo mismo que tu cliente, tú también eres cliente, y cuando llegas a un sitio y te han subido los precios y te ha subido absolutamente todo, bueno, pues evidentemente no es que te alegres, pero lo entiendes o lo asumes, que es otra cosa. Pero a tu cliente le va a pasar exactamente igual con el pan, que se va a quejar seguro. Quejarnos nos quejamos todos. Primera, porque es deporte nacional, y segunda, porque es de las pocas cosas que todavía se nos permite, que es quejarnos. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema está en que mi cliente se va a quejar sí o sí, suba 3 céntimos, 5 o 7. Lo que tengo que tener claro es que yo tengo que saber cuánto tengo que subir, porque si no lo sé, si desconozco mi coste, voy a subir por una impresión, por un pálpito, por un yo creo que subiendo esto ya compenso. Y esos pálpitos normalmente acostumbran a costar dinero. Digo normalmente porque nunca te vas a atrever a subir de más, ni estaría bien que lo hicieras, pero evidentemente cuando controlas tus costes, pues sabes exactamente lo que tienes que subir y además lo puedes argumentar, lo puedes defender. Porque si tú tienes una subida de 10 céntimos y tu cliente te dice que es una barbaridad, pues hombre, siempre le puedes decir, oye, mira, a mí me ha subido la luz de 1.000 a 3.000, como os decía antes, y la harina de X a X más X. Y fijaros que en la harina no digo precio porque depende de qué harina, depende de qué ubicación, depende de qué tipo de compras. La X puede ser una y el más X puede ser otro. Pero normalmente, bueno, pues todos tendréis una subida de precios realmente importante y el porcentaje pues dependerá, vuelvo y repito, del tipo de harina que gastéis, de la cantidad y del servicio que tengáis. Pero al final todas han subido y la luz exactamente igual, ha subido una barbaridad y todo el mundo está intentando, bueno, pues que le suba un poquito menos, pero no ha dejado de subir, con lo cual, pues evidentemente eso hay que asumirlo. Pasando a otro tema, vamos a hablar de los, vamos a decir, tipos de negocio o los sectores que hay en nuestro oficio. Los tipos de sectores, yo los definiría como industria, semi-industria, franquicias y artesano. Ahí hay siempre una polémica, vamos a decir, y esa polémica vendría dada un poco por el tema del concepto de industrial, que siempre lo utilizamos como algo peyorativo, lo cual no me parece correcto. Básicamente porque industrial es la forma fácil de ponerle un sello a algo que no nos gusta o algo que es malo, cuando realmente en España, afortunadamente, tenemos industrias que están haciendo un muy buen producto. Que digo afortunadamente porque siempre es bueno tener industrias fuertes en nuestro país. Pero el sello ese de es que esto es industrial, ¿vale? Lo utilizamos siempre como algo peyorativo, lo cual no me parece correcto, ¿no? Independientemente de que la industria muchas veces aprovecha la tesitura de los temas legales, con el etiquetado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero a mí no me gusta utilizar un término peyorativo cuando se habla de industria, porque creo que no es correcto. La semi-industria, para mí, hay unas cuantas en España, pero para mí es una empresa que está en una posición bastante incómoda, además. Y digo bastante incómoda porque el industrial al final tiene sus ventajas y sus desventajas, el artesano tiene sus ventajas y sus desventajas, pero el semi-industrial está ahí en ese intermedio, que ni es industrial, ni tiene la capacidad a veces de producción para ser tan competitivo como la industria, ni tiene ese punto de flexibilidad que pueda tener un artesano. Pero bueno, hay bastantes empresas, hay algunas que lo están haciendo muy bien y ahí están, defendiendo su terreno. Y luego hay otro apartado que es curioso, que está creciendo y que el hecho de que crezca es preocupante. Y digo preocupante no porque sea un mal tema, ni mucho menos, sino es preocupante porque dice muchas cosas de nuestro sector. Y me refiero a las franquicias. Fijaros en una cosa muy curiosa, y es que las franquicias posiblemente sea uno de los sectores que más está creciendo en la actualidad. Y está creciendo en la actualidad por varias razones. Una, porque evidentemente hay algunas que lo están haciendo bien. No todas, ni mucho menos, ¿eh? Pero la que no lo está haciendo bien, tranquilos que el que no hace algo bien hoy día, dura lo que dura. Pero los que lo están haciendo más o menos bien, están cogiendo una cuota de mercado muy importante. ¿Por qué? Pues, primera,
porque fijaros que todo artesano que va cerrando porque no tiene continuidad acaba convirtiéndose normalmente en una franquicia, en un punto de venta. Y además hay otro factor importante. En épocas de crisis, en el tema alimentación en general, pero sobre todo en panadería, es un sector que sirve un poco de refugio. ¿Por qué refugio? Porque evidentemente la panadería, pan comemos todos los días, afortunadamente. Y entonces la gente que quiere invertir, claro, si no sabe de panadería, pues lo más fácil para ellos es montar una franquicia. ¿Por qué? Pues porque al final el que está con la franquicia le va a dar el servicio del producto, lo va a orientar y lo va a formar. Entonces, dentro de sus limitaciones, va a ser capaz de tener un punto de venta de pan, el cual va a llevar a intentar hacer negocio con él. Y sobre todo, fijaros que es que están creciendo muchas y os decía que no es lo mejor, no porque tenga nada en contra de las franquicias, ni muchísimo menos, sino porque eso significa que el sector artesano va a la baja. Y eso es una evidencia y creo que todos estaremos de acuerdo y que es algo más que evidente, ¿no? Entonces, siempre digo lo mismo, cuando cierra un artesano, no cierra un punto de venta, se transforma. Pues se va a seguir vendiendo pan, pero ya no es el pan del artesano, ya no es el pan del pequeño empresario que está ahí haciendo su producción, sino que pasa a ser, pues, eso, un punto de venta que o bien se lo traen desde otra parte, o bien lo finaliza en ese punto de venta, o como quiera que sea, pero ya no es esa empresa que era de toda la vida. Entonces, bueno, pues es algo que no, a mí particularmente no me ilusiona, pero que es una realidad, y contra las realidades no se puede uno pelear. Puede gustarle más o menos, puede estar de acuerdo o no, pero las realidades son como las matemáticas, son cabezotas, y al final 2 y 2 siguen siendo 4, por mucho que queramos disfrazar las cosas. Y luego está el tema del artesano. Con el artesano pasa un poco como con el concepto industrial, ¿eh? O sea, es un concepto que tenemos muy usado, muy desgastado y muy, vamos a decir, desvirtuado. ¿Por qué? Pues porque artesano ya se utiliza absolutamente para todo. Y cuando digo absolutamente para todo, es para todo. O sea, lo utiliza la industria en muchas ocasiones para poder buscar ese punto de ese cliente que busca ese producto artesano, pero que lo está comprando en un sitio que no es de un artesano. Y entonces, pues bueno, ellos buscan sus canales, buscan su marketing, buscan su historia para que sea ese tema, ¿no? El que la gente lo interprete como algo artesano. Pero luego lo que realmente es artesano también tiene una responsabilidad, entre comillas. ¿Por qué digo una responsabilidad? Digo una responsabilidad porque muchas veces hay gente que me dice, no, que yo soy artesano. Y le digo, no, tú eres pequeño. Y ser pequeño no significa ser artesano, ¿eh? Conozco gente que es pequeña, que se supone que son artesanos, pero que trabajan con una serie de procesos que no tienen nada de artesanos. Entonces, para mí, el concepto artesano va más relacionado con cómo trabajamos, con cómo hacemos las cosas, que no con la cantidad. O sea, yo puedo hacer 1000 piezas y no hacer un proceso artesano en absoluto, o puedo hacer 30.000 y que mi producto sea 100% artesano. O sea, no va en una cuestión de cantidad, sino va en una cuestión de proceso. Entonces, cuando alguien me dice, yo soy artesano y veo su forma de trabajar, pues bueno, estaré o no de acuerdo con él y evidentemente se podrá seguir llamando artesano si él quiere, pero al final su producto no lo va a ser. Y esa parte es importante. O sea, el artesano es más cómo hace. Fijaros que la industria, os lo decía antes, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y uno de los inconvenientes es que no puede hacer los procesos que hace un artesano de verdad. ¿Vale? Fijaros que la industria siempre va a intentar imitar al artesano, siempre va a intentar salir y dar una imagen artesana. Entonces, los que realmente son artesanos, pues bueno, si lo hacen bien, tienen la batalla ganada, no la guerra, ¿eh? Tienen la batalla ganada. Y a mí, recuerdo una conferencia que me preguntaban hace unos años, y fijaros que ya os hablo de hace pues igual 8 o 9 años, ¿eh? Y la pregunta era que ¿cómo puede pelear el artesano contra la industria? Y yo le decía, mira, yo no entiendo la pregunta, básicamente porque el artesano no tiene que pelear contra la industria. El artesano, si hace un buen producto, si hace un producto artesano, y si sabe venderlo, no tiene competidor.
tiene un sector del mercado. O sea, siempre vamos a tener una parte de nuestra clientela que va a ir a comprar al supermercado o que va a ir a comprar al punto de venta cualquiera. ¿Por qué? Pues porque, bueno, por pura comodidad o porque no valora el producto. Siempre va a haber ese porcentaje, ¿eh? O porque busca un precio. Pero evidentemente nuestro cliente como artesanos tiene que tener una diferenciación cuando viene a nuestra tienda. Tiene que tener un buen producto, pero además un buen producto. Y aquí viene el gran cambio que está ocurriendo en la panadería. Además de tener un buen producto, hay que saber venderlo. Y eso hasta ahora no nos había pasado. Porque llevamos toda la vida fabricando y vienen y nos compran el producto. Pero eso ahora ya no pasa. Ahora, además de hacer un buen producto, tienes que saber venderlo. Tienes que saber argumentarlo. ¿Por qué? Porque si tú no le das esa argumentación a tu cliente, no va a ver el valor añadido que tiene tu producto. Pero además de todo eso, tenemos que darle una buena atención al cliente. Y una buena atención al cliente no es simplemente ponerle una sonrisa y decirle buenos días. Una buena atención al cliente es explicarle qué beneficios tiene nuestro producto con respecto a otros. Y esos beneficios, lo primero, tenemos que conocerlos. Lo segundo, tenemos que transmitirlo al personal de ventas. Y fijaros que hablo de personal de ventas, no de dependientas o dependientes que están despachando pan, sino estoy hablando de personal que está vendiendo pan. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy, si no vendes, tu producto, evidentemente vas a perder clientela. Porque la clientela cada día somos más exigentes. Cada uno en nuestra área, pero nosotros cuando vamos a comer a un restaurante ya no te conformas con cualquier cosa y además quieres que el camarero pues sea atento y te explique lo que lleva el plato, lo que no lleva, cómo lo han hecho. Siempre es mucho más agradable que no que venga y te diga esto es lo que hay y tira. Evidentemente a nuestro cliente en la panadería le pasa exactamente igual. Cuando viene no es lo mismo darle un pan, por ejemplo, de espelta y centeno, que darle un pan de espelta y centeno y explicarle las bondades de la espelta, las bondades del centeno, el tipo de centeno, el tipo de espelta que compramos, el proceso que le damos, esa maduración, esa masa madre, esa fermentación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiera que hagamos cada uno de nosotros en nuestro proceso, tenemos que saber transmitirlo, tenemos que saber vender nuestro producto, porque si no sabemos vender nuestros productos, no vamos a poner en valor ese producto que tenemos artesano. Entonces, todo eso hoy en día se ha convertido en algo fundamental. No solo para nosotros, o sea, absolutamente, prácticamente todos los sectores han cambiado, todos los sectores han evolucionado, todos los sectores están adaptándose a los nuevos tiempos. Y aquel que no lo haga, pues evidentemente se va a quedar descolocadísimo. Yo escuchaba el otro día, que sigo a poca gente, pero uno de los que sigo es Marc Vidal, y es economista y lleva temas de ciencia y de actualidad. Entonces ponía un ejemplo que era muy, muy curioso, y digo curioso porque lo hemos vivido, claro, que era el de Kodak, ¿no? El de que Kodak desapareció cuando era un monstruo, era una multinacional impresionante. Pues pasa igual, o sea, nos ha pasado, todos hemos visto los videoclubs, el boom que tuvieron y desaparecieron porque aparece otra plataforma que se lo come, y como ese podría haber muchísimos ejemplos. Entonces en el nuestro, en la panadería, el que es artesano se tiene que adaptar, porque con el hecho de ser artesano de barrio o de pueblo, etcétera, no es suficiente. No es suficiente para mantenerte en el tiempo. Tienes que ir adaptándote a los tiempos, y lo mismo que mi abuelo hace una cosa, mi padre hacía otra, yo hago otra totalmente diferente, porque si no, no encajaría lo que hacía mi abuelo con lo que se vende hoy en día. Y esto de que estamos volviendo a la panadería de antes y tal, queda muy bonito, queda muy bucólico, pero si volviéramos realmente a la panadería de antes, posiblemente no nos la compraría nadie. Básicamente porque una cosa es el romanticismo y otra cosa es la realidad. Entonces, la realidad dice que hoy en día se come un gran pan, nunca se ha comido tan buen pan y tan saludable como a día de hoy, pero evidentemente todo eso tenemos que saber transmitírselo a nuestro consumidor, tenemos que saber transmitírselo a nuestro cliente, si no, seguiremos diciendo que somos artesanos y quejándonos de que el supermercado de la esquina nos quita clientes.
El supermercado de la esquina siempre digo lo mismo. Y me encuentro con muchos compañeros, ¿eh? Y este tema es recurrente porque es tan habitual que te digan, no, pero es que el supermercado de la esquina hace oferta de precios y tal. Mira, eso no lo vas a poder controlar porque evidentemente los precios son libres. Pero evidentemente, para que el supermercado de la esquina, como me dice el compañero siempre, no me quite más que el cliente que compra por comodidad, o el cliente que no valora, o el cliente que quiere pagar un precio barato porque no puede pagar más, que ya es bastante jodido estar así, pues oye, todo lo demás, todo el cliente que valore el producto, todo el cliente que esté dispuesto a pagar, y fijaros que nuestro producto es bien barato, ese tiene que ser mío. Y para que sea mío, yo tengo que darle ese punto de valor añadido, de tener un buen producto, de tener una buena atención, de tener una buena presentación, y eso está dentro de mi responsabilidad y dentro de mis posibilidades. Si lo hacemos así, pues nuestro negocio pasará este bache que está siendo duro y que va a ser duro durante una temporada, y bueno, vendrán tiempos mejores y estaremos ahí, aguantando el temporal como siempre. Sin más, espero que, bueno, o por lo menos haya servido para entreteneros un rato y para reflexionar. Si tenéis cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de observación, pues nada, estaré encantado de contestarlo. Podéis hacerlo a través de cualquiera de las redes sociales o en YouTube o en la página web. Será un placer poder contestaros y contrastar con vosotros. Y ya sabéis, como siempre digo, pensad, amasar